Seguimos aquí en Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Y miren que hemos estado fuera de los temas del día a día, de lo que es la noticia fresca, de los hechos, de lo que ha ocurrido en estos días. Y en el día de hoy, en el día de ayer y antes de ayer. Y nos hemos metido en temas más de fondo, en temas más de amor, más de patria. Ese desprendimiento amoroso necesario del día a día y que se acumula con los años. Y entonces uno termina, como la maestra María Hortensia, acumulando juventud. Y acumular juventud es acumular experiencia, conocimiento y por supuesto, todo eso se traduce en un solo hilo de amor que va conduciendo cada acto nuestro en el día a día con los vecinos, con los familiares, con los nietos o con los hijos o con aquel transeúnte con el que nos encontramos en una vía por estas calles de Dios o por un camino montañoso. Y a María Hortensia, así aún con los años, le encanta subir montaña. Y yo lo he vivido allí en Bonao, en Cañopiedra, subiendo hasta los altos del río Jima, en Loma Prieta, allí donde cada sábado duerme Dios. La maestra, a un requerimiento de Francisca Peguero, se detuvo a analizar el tema de la educación, el maestro. Pero yo pudiera decir también lo del agrónomo. El agrónomo, el campesino, el productor. Lo que tienen que procurar, uno con el conocimiento, con la destreza, y el otro con la propia destreza, que es el campesino, el que produce la tierra. Tienen que servir la mesa del dominicano. Si no hay una adecuada alimentación, no puede haber salud, no podemos desarrollar el cerebro. Decía el maestro, uno de los primeros sociólogos de la República Dominicana, don José Ramón López, pueblo que no se alimenta adecuadamente es pueblo que va rumbo a la degeneración física, moral e intelectual. Y entonces, ahí el agrónomo que acumula conocimiento va a jugar un papel fundamental en la orientación de las técnicas de producir más en menos al productor, al campesino, pero además de producir más en menos, con menos contaminación, conservando más los recursos naturales, porque muchas veces queremos producir más, pero con una gran carga de pesticidas para presentar frutos más bonitos, más atractivos, y resulta que estamos envenenando no solo el fruto que viene, sino la propia naturaleza, el propio entorno. Y entonces el agrónomo debe manejar eso, la racionalidad del conocimiento, para poder hacer sustentable la producción. ¿Y en qué condiciones se produce en la República Dominicana? A eso hay que verlo. ¿Cómo trabaja el agrónomo? El salario que tiene. Pero además, es un profesional envejeciente. Recién el 14 de marzo hicimos una marcha hacia el Palacio reclamando determinadas reivindicaciones. Y lo que allí estábamos presentes, cientos y cientos y cientos de agrónomos, más de 1000 agrónomos. Una población altamente envejeciente. Había uno que encabezaba la marcha con 84 años y todavía no lo jubilan, no lo pensionan. Y si lo pensionan es con un salario de miseria. La gran mayoría pasábamos de 58 años, llegando a 84 uno de ellos, y el promedio 65, 68 años de la presencia de los agrónomos. Y así se puede producir los alimentos que requiere este pueblo. No. Y entonces, ¿hacia dónde vamos? O a importar alimentos que encarece su costo o su precio a nivel de mercado o de supermercado, y podemos entonces desde el pueblo consumir, adquirir esos alimentos. Pero por Dios, entonces así no se puede hacer sustentable una agricultura y una sociedad. Francisca, del sector salud, pudiera decir lo propio con el tema de los médicos, de las enfermeras, de la bioanalista. Son 3 sectores básicos, es un triángulo. Sector salud, médico, enfermera, bioanalista, auxiliares, y el personal que sirve de apoyo, el que lleva la camilla. Porque si ese muchacho que lleva la camilla no tiene una fortaleza física, puede tropezar y caerse con el enfermo y entonces adiós enfermo.
¿Y cuáles son los salarios? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Ellos mismos tienen seguro médico? ¿Cómo desenvuelve su función, su trabajo? Así, no podemos echar adelante el país. Son 3 sectores básicos: sector agropecuario, el magisterio y el sector salud. Son profesionales, técnicos y empleados con una dignidad como seres humanos que realizan una labor fundamental para el desarrollo de la sociedad y del país. Entonces, todo esto tiene que cambiar, y habrá que cambiarlo a partir de las enseñanzas de abril, porque nosotros, los del montón salido, en una coyuntura determinada, en un momento X, tenemos que romper las ataduras y hacer patria de nuevo, pero una patria para todos, una patria para todas, para que la dignidad vuelva a ser el elemento fundamental en las grandes mayorías de los dominicanos, y ojalá que en todos. No es posible lograr una sociedad de iguales, pero al menos una sociedad con menos desigualdad. Eso sí que es posible, y para eso tenemos que trabajar. Francisca Peguero, a ver si nos ayuda en estas reflexiones de patria que uno está obligado a hacer aquí desde Voz para el Cambio. Una voz de compromiso con la patria. Una voz de compromiso y de respeto y de responsabilidad frente a la patria y frente a uno mismo. Sí, fíjate, en nuestro sector, muy bien como tú decías, sin salud no hay nada. Sin salud, no es que queramos ser el primero, ¿verdad? Pero sin salud no hay educación, sin salud tú no puedes producir. Hortensia no puede dar clases si usted está enferma, ¿verdad? Entonces la esencia es la salud. Y nosotros, el sector... Pero sin la educación no forman a los médicos y a las enfermeras. Sin alimentación no forman a las enfermeras. Porque si no tiene buena alimentación. Es un triángulo. Bueno, vamos a ponerle un triángulo. Sí. Pero y vamos a quedar así. Una reta, ¿verdad? Una mesa con 3 patas. Una mesa con 3 patas. Salud, educación y producción, ¿verdad? Entonces, aquí de verdad, si te pones a analizar la situación que vive el sector salud, sin hablar del sistema, de la estructura, vamos a hablar del personal, para no ser tan dramático, ¿verdad? O tan dramática, pero fíjate, la verdad que el sector salud, los recursos humanos de salud, estamos trabajando por el compromiso que tenemos con esta sociedad. Por un lado, a nivel interno nos acecha enfermedades permanentemente. Somos presa de contraer cualquier enfermedad. Enfermedades que se creían ya superadas, como la malaria, la difteria, la tuberculosis. Ahora todo está resurgiendo, producto del estado de pobreza extrema en que se está sometiendo a la población, producto de una política que nada tiene que ver con la gente, que favorece sectores y desfavorece la gran mayoría. En los niveles salariales, eso da vergüenza, las condiciones laborales, la problemática social, económica, es una situación. Entonces, la problemática del sistema también amenaza la vida de los recursos humanos, porque el pueblo, al ir a buscar servicio y no satisfacer sus demandas, la emprende en contra del médico, la enfermera, el portero, a quien encuentren ahí, le dan, porque ellos entienden que somos nosotras y nosotros los que no queremos brindarle atención. Y fíjate que nosotros acabamos de salir de una situación, dos. Por un lado, la Semana Santa, con el flujo de gente que va y viene a lugares de su pueblo, a las zonas turísticas, a divertirse. Y el resurgimiento de enfermedades, el acecho de las enfermedades como la leptospira, el dengue que está otra vez resurgiendo, la malaria, aparte del escándalo de la difteria, producto de la mala información y la desinformación de la gente. Todo el mundo acudió a los centros de vacuna con el mismo personal, sin la capacidad de vacuna necesaria, se terminaban a mitad del camino. Y esto armó, sinceramente, un caos. ¿Por qué? Por la falta
de una política de prevención, de formación, de información, una campaña para que la gente cuide su salud y qué hacer en un momento determinado, pero además por la falta de irresponsabilidad de los ayuntamientos que no recogen las basuras, y por eso la leptospira tiene, perdón, ya muerte aquí, que muchísimas víctimas de leptospirosis, que es la enfermedad causada por el ratón, por la orina, por la caca, y puede, por las heces del ratón, y puede hasta acabar con la vida de la gente. Entonces todo esto tiene que ver con la vida de la gente, tiene que ver con el amor propio, y el amor propio tiene que expresar ese amor también por la patria, ese amor por la transformación. Nosotros somos ente para transformar esta sociedad, porque realmente así no puede seguir. Así nosotros no, aquí habemos 3 sectores representados y no podemos decir algo favorable de los sectores que esté viviendo el personal o que esté viviendo la población que recibe lo que nosotras 3 producimos como sectores. Entonces nosotros quisiéramos decir algo bueno, como dice nuestro productor, pero ¿qué podemos decir? ¿Qué yo puedo decir de la salud? No puedo, porque si me voy a las estructuras, están deshechas 57 hospitales en reconstrucción con más de hasta de 6 años, con la falta del Morgan, con la falta de un hospital a nivel de la región del país, aquí del Distrito Nacional, Santo Domingo Este, que no hay un hospital para la gente, y conflicto en los demás hospitales, tanto en el Darío como en la maternidad de Los Minas, porque quieren sin poder brindarle atención. Mira, el director de la maternidad de Los Minas, que quiso abrir un área de emergencia de medicina interna sin personal, porque la voluntad es querer, pero no pueden. Nosotros queremos brindar lo mejor del personal de salud, pero no podemos, porque no hay personal, no hay condiciones. Entonces, la gente va sabiendo que va a encontrar por lo menos un médico, una enfermera, y que le va a orientar, aunque sea eso, sin poder le va a orientar. Pero la población tiene que empoderarse también, porque de nada sirve que nosotros como sector, tú como sector productivo, tú como sector de educación y yo como sector salud, nuestros integrantes, nuestro personal quiere y está dispuesto y sirve, pero las condiciones de este triángulo de servicio no tiene o sea, no ha encontrado, aunque todo no es gobierno, nosotros también tenemos que aportar y dar, pero la esencia de poder hacer es el gobierno, porque es el que tiene los recursos y la posibilidad de implementar políticas que favorezcan a través de estos servicios a la población dominicana, que es nuestra meta, es nuestro objetivo, porque si la población está bien, nosotros estamos bien, porque somos parte de la población. Eso no indica que tú tengas que buscar resolver problemáticas individuales ni sectoriales, porque eso te aleja de aportar a la resolución de los problemas generales, sociales, nacionales, porque nosotros somos ente de ese grupo, de ese conglomerado que está prácticamente a merced de nosotros mismos. Entonces, el llamado es ese, que nosotras y nosotros todos nos articulemos conjuntamente para buscar la salida, no a nuestro sector, sino en sentido general a la nación dominicana, que está desprotegida de estos 3 sectores básicos y otros más. Porque si te vas, por ejemplo, al sector ambiental, al agua, a todo esto que tiene que ver con medio ambiente y otros sectores más, están en las mismas condiciones de nosotros. Entonces, no podemos buscar salidas individuales, sino del conjunto. Y así acumulamos poder y somos más. Somos más. Y ese es nuestro llamado, que pienso que ustedes también comparten, de la necesidad de que nos articulemos todos y todas por la defensa de la patria, por la defensa de lo nuestro, de nuestra cultura, de nuestra naturaleza, de nuestra tierra, de nuestra madre tierra también, que eso contempla y es un todo lo que nosotras y nosotros deseamos para un mejor país. Decía Fidel, en el periodo más dramático de la crisis
económica, producto del bloqueo y al caerse el campo socialista o la Unión Soviética y los países que tenían el socialismo real en la Europa del Este, en lo que se denominó en Cuba el llamado periodo especial, dijo Fidel, que no falte un centavo para la cultura, que no falte un centavo para la cultura, porque si perdemos la cultura, perdemos la identidad, si perdemos la identidad, perdemos la patria. Y la cultura se trabaja en lo fundamental desde la educación, y ahí le sirvo el plato, maestra María Hortensia. Volvemos a la educación. Debo corregir, antes de la idea que quedó un poco trunca, yo no soy profesora de letras, maestra de letras, aunque a mí las letras me subyugan, y poder utilizar el idioma materno, y utilizar la palabra, es como algo, como el que se come un postre bueno, cuando descubro que hay una palabra que la puedo juntar con otra y decir algo y saber que lo dije yo. Y me gusta mucho eso. Y alguien descubrió temprano, yo estaba estudiando un idioma y me dijo, pero usted podría dejar eso y estudiar letras. Ella descubrió algo. Yo no le hice caso y seguí por donde iba. Después ahora, con esta etapa de mi vida, se me ha ocurrido recatar poesía, le llamamos Alfonso y yo, y escribir otras, pero yo no soy de letra, aunque hay algo de la letra que yo quisiera que los profesores de pedagogía todos estudiaran con la pasión con que yo leí eso, como una cuadrícula así, del idioma. ¿Para qué sirve? ¿En qué contexto lo usa? Porque el idioma es como un trampolín, es una cosa que te lanza cuando le coge el regusto al idioma. Y entonces yo creo que estoy viviendo un poco el regusto con el idioma y agradezco a Alfonso que me asalta y hasta me incomoda a veces el asalto de Alfonso, y agradezco al programa porque es como destapar una cosa que tiene gases. He podido decir algunas cosas a través de tu programa que están ahí en mi mente y en mi corazón, pero yo no soy de letra. Yo me quedé ahorita en el fenómeno de el otro aspecto que debe trabajar el maestro, porque el esquema puede ser muy bueno, el esquema global de la educación hacia donde debemos tender para el emprendedurismo, para el desarrollismo, para ponernos a tono por el estadio de desarrollo en que va Inglaterra, que va Alemania, y que puja a España, y que va a Francia. Podemos creer que por ahí es, pero sin pueblo, sin cultura, con artefactos cibernéticos, con muchas luces y bombillos y mucho dinero prestado para hacerlo todo, sin un pueblo con conciencia, pero una conciencia visceral. ¿Quién va a trabajar eso? ¿A dónde se está trabajando eso? Nosotros tenemos que preguntarnos, la eclosión del pueblo ante las manifestaciones de reclamo son algo, son un paso, son positivos, pero por dentro, íntimamente la conciencia del pueblo, de todos los sectores y de todos los estadios, debe haber algo muy serio que le llegue a la conciencia, que cuando el maestro del sistema público va a una manifestación de miles, es porque muy dentro de ellos hay un estado de conciencia que va más allá de la comida, que va más allá del sueldo, que va más allá del aula trapeada,
y limpia. Es un estado de conciencia que germinando en él, donde está todo. Y él piensa que el maestro nuestro sea capaz de pensar un poquito más allá. Comió ese niño, tuvo como bañarse. ¿Cuánto caminó antes de llegar aquí? ¿Cuál es el clima educógeno del hogar? ¿A quién allí le importa que él lea y lea más? ¿Quién le bloquea en un momento determinado el teléfono, el televisor, la tableta, las relaciones? Los niños, como los adultos, pueden tener relaciones inadecuadas que se las da el ambiente, que contravienen con el clima educativo que predica la escuela. Entonces, fíjate que la tarea de maestro, antes, durante y ahora, va mucho más allá de las asignaturas. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Cuál es la entidad? ¿Cuál es la estrategia? ¿Quiénes? ¿Cómo se está trabajando para ese estado de conciencia íntimo del maestro que no tiene medida ni tiempo? El sueldo y las horas de trabajo tienen medida, pero ese ser, porque se ha querido desconocer una cosa que se llama vocación. La vocación no es una cosa tan pendeja como a veces se cree. La vocación es una suma de disposición anímica y de la voluntad y de un sopesar y reconocerte en capacidades. Y esa suma es lo que te dice que el maestro, no todo maestro que está en el aula es un negociante, sino una gente que tiene una disposición, pero que esa disposición no es en una línea, es una suma de voluntad, y eso es respetable, voluntad y disposiciones que él se reconoce. Ahora, reconocerse el maestro, ente de transformación de esta sociedad. El esquema que vemos, el que yo leo en los periódicos y en las noticias, en los eventos extraordinarios de la educación que tenemos, ¿cuál es el ámbito donde se le está diciendo al maestro que él sí sabe, que él sí puede? Porque habría que reorientar lo que llamamos convenios, asistentes, asesores, consultores, porque muchos de esos bondades vienen con un esquema que lo que hacen es cambiarle el nombre o cumplir con una cronometría de datos y tiempo. Hay una cosa más fina para forjar al maestro dominicano. Es un estado de conciencia, y ese no se logra transportándole cosas, sino apelando a él mismo. ¿Qué tiene el maestro que decir? El maestro es un sabio, él se sabe la comunidad, él se sabe los tiempos, él se sabe los relevos, él se sabe cuál es el viejo analfabeto, que es un sabio y puede venir a hablar de qué sé yo qué cosa del campesinado en el aula. Hay que rescatar eso. Hay que decirle al maestro que él sí sabe. Y eso es praxeológico. Eso es que tú extraes la teoría del hacer del maestro, la pones en el lenguaje de la ciencia y se la pasa al maestro de nuevo. Tenga, profesor, esto fue lo que usted dijo y eso va bien.
Yo quisiera ver qué se está haciendo eso y que me lo digan. El maestro debe ser el camino, la guía, el ejemplo. El maestro debe ser ese amor desbordado por la patria cada día en la jornada docente. Eso debe ser el maestro. Vamos a una brevísima pausa y de regreso, Francisca Peguero y la maestra María Hortensia. Vamos a la pausa.